Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ana María Castaño, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Clínica de Oftalmología San Diego. Es un placer darles la bienvenida a este nuevo encuentro de ECOS, Educación Continua en Oftalmología, en su primera edición del mes de marzo. Hoy tenemos el privilegio de contar con una expositora excepcional que compartirá su conocimiento y su experiencia con todos nosotros sobre el tema de glaucoma uveítico. Se trata de la doctora Mariana Cabrera Pérez. La doctora Mariana es especialista en glaucoma y uveitis, tiene maestría en epidemiología, es profesora asistente de la Universidad del Rosario y actualmente trabaja en Fundonal en la ciudad de Bogotá. Estoy segura de que su presentación será inspiradora y enriquecedora para todos. Muchas gracias y esperamos que disfruten de esta jornada de ECOS, Educación Continua en Oftalmología. Adelante, doctora Mariana. Bueno, Ana María, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Clínica San Diego por esta invitación a compartir con ustedes este tema que tanto me apasiona. Voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos bien. Ahí me oyen y me ven. Doctora, sí. Bueno, gracias. Muy bien. Listo, entonces vamos a hablar sobre el glaucoma uveítico. Entonces, recientemente salió como la primera evidencia que tenemos sobre el glaucoma uveítico en Colombia. Entonces, es un estudio que hizo la doctora de la Torre con varios glaucomatólogos de Bogotá, donde revisaron 660 historias clínicas de pacientes con uveitis y encontraron que una tercera parte de los pacientes habían presentado hipertensión ocular en por lo menos una visita. El 95% de sus pacientes tenían alguna otra secuela de uveitis, sean sinequias, edema macular, catarata, etc. 16.4% de estos pacientes tenían daño glaucomatoso. La mayoría de los glaucomas en las uveitis de esta serie eran uveitis idiopáticas, uveitis virales anteriores, toxoplasmosis o uveitis HLA-27 positivo. En esta serie, 29.8% de los pacientes requirieron una cirugía de glaucoma. La mayoría se les puso una válvula de AMED, 14 tuvieron trabeculectomía y 21 tuvieron algún otro procedimiento para glaucoma. Esto está en línea con lo que se ha publicado en la literatura en general, que es que el 30% de los pacientes con uveitis van a tener glaucoma y de este 30%, el 30% van a requerir cirugía. Entonces, es muy parecido a lo que hemos encontrado en el resto del mundo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar glaucoma uveítico? Entonces, pacientes muy jóvenes, menores de 8 años, pacientes mayores de 60 años, uveitis que ha tenido un pobre control, uso crónico de corticoides y uveitis, entre más años de diagnóstico, más riesgo de desarrollar glaucoma. Entonces vamos a hablar un poquito de qué hace diferente al glaucoma uveítico de otros tipos de glaucoma. En primer lugar, hay varios mecanismos de hipertensión ocular y dependiendo del mecanismo de la hipertensión ocular va a decidirse qué tratamiento se hace en ese caso. En segundo lugar, los corticoides pueden ser nuestro enemigo o nuestro mejor amigo, pueden subir o bajar la presión ocular. En tercer lugar, el glaucoma uveítico va a producir daño del nervio óptico muy rápidamente y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Se comporta muy diferente que un glaucoma primario de ángulo abierto. En cuarto lugar, usualmente hay otros problemas en el ojo derivados de la uveitis. Y en quinto lugar, las uveitis y el glaucoma uveítico van a requerir un manejo interdisciplinario, que tal vez si somos glaucomatólogos no estamos tan acostumbrados a estar trabajando en conjunto con el reumatólogo, con el internista, etc. Entonces, hablemos primero de los mecanismos del glaucoma uveítico. Entonces, en primer lugar, el glaucoma uveítico puede ser un glaucoma agudo de ángulo cerrado, ya sea por una seclusión pupilar o por sinequias anteriores. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer para bajar la presión es abrir el ángulo. Entonces, si es una seclusión pupilar, pues vamos a hacer una iridotomía de urgencia. Si el problema son las sinequias anteriores exclusivamente y no tienen tanto tiempo, muchas veces con una lisis de sinequias se logra bajar la presión ocular. Este es el primer mecanismo.
En segundo lugar, existe el síndrome de hipertensión ocular inflamatoria, donde el aumento de la presión ocurre por inflamación en la malla trabecular. Esto es lo típico que pasa en las uveitis virales. En este caso, como el mecanismo del aumento de la presión intraocular es que la malla trabecular está inflamada, lo que necesitamos es desinflamar esa malla. Entonces acá lo que va a bajar la presión son los corticoides tópicos. Siempre damos gotas para bajar la presión, pero tenemos que ir siempre pensando en cuál es el mecanismo por el cual se subió la presión. Otra causa que ocurre, por ejemplo, en el UC, el síndrome de uveitis, glaucoma y FEMA, o es muy frecuente, por ejemplo, en sarcoidosis, es que la inflamación de la cámara anterior, fibrina, las células inflamatorias van a obstruir la malla trabecular. Y en este caso, también para bajar la presión, nosotros necesitamos desinflamar el ojo para que se libere esa malla trabecular y pueda bajar la presión. Entonces acá los corticoides tópicos también nos van a ayudar a bajar la presión. La mitad, después vamos a hablar un poquito más, pero la mitad del glaucoma uveítico va a ser iatrogénico, o sea, glaucoma por corticoides. Y eso lo vemos todos los días. Entonces, es fundamental que nosotros identifiquemos si nosotros somos los que estamos produciendo ese glaucoma, porque en ese caso el tratamiento es el contrario, y es que si es posible, debemos disminuir o suspender los corticoides, especialmente tópicos, que son los que más producen hipertensión ocular. Y finalmente, la mayoría de los glaucomas uveíticos que vemos en esas uveitis crónicas es por un daño crónico de la malla trabecular. Entonces, lo que ocurre es que la inflamación crónica produce que se deposite mucha material extracelular alrededor de la malla trabecular, que las células endoteliales que están en la malla migren, y lo que esto resulta es que la malla trabecular se tapa de forma crónica, y en este caso, pues no nos van a ayudar ni los corticoides, ni abrir el ángulo, porque probablemente esté abierto en su mayoría, sino que acá lo que tenemos que hacer es dar algunas gotas, y si no es suficiente, pues cirugías como filtrantes o en el ángulo eventualmente para bajar la presión ocular. Entonces es importante que nosotros identifiquemos el mecanismo para poder dar un tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué medicamentos podemos usar para bajar la presión en el glaucoma uveítico? Entonces, en primer lugar, cualquiera. Los beta bloqueadores son lo ideal. Con los inhibidores de anhidrasa carbónica funcionan muy bien y no tienen muchos efectos secundarios en términos de inflamación. La brimonidina, por ejemplo, también funciona muy bien para bajar la presión rápidamente, pero no es lo ideal si nosotros la vamos a usar crónicamente, porque hemos visto que la brimonidina misma puede producir uveitis, que muchas veces ocurre muchos meses después de usarla. Entonces, la brimonidina se puede usar y se usa mucho, sobre todo en esos episodios agudos, pero no sería la primera elección para el tratamiento crónico. Acetazolamida usamos con mucha frecuencia porque normalmente nos enfrentamos a estas presiones que están altísimas y queremos bajarlas muy rápidamente, y funciona bastante bien, pero definitivamente no es un tratamiento crónico para mantener estos pacientes con acetazolamida, pues por los efectos secundarios sistémicos. Lo que siempre uno pensaría y le han enseñado es que los análogos de prostaglandina, el latanoprost, mimatoprost, no se deberían usar en glaucoma uveítico, y la verdad es que eso era un mito que ya se sabe realmente que los análogos de prostaglandina no están contraindicados en glaucoma uveítico. Se ha visto que no aumenta las recurrencias de uveitis, no empeora las uveitis activas, no aumenta el riesgo de edema macular uveítico, y siempre se había dicho que las prostaglandinas podían producir una recurrencia de una queratitis herpética si se había tenido una queratitis reciente, y realmente no se ha visto que eso sea tan verdad, pero pues realmente ese es el único momento en el cual yo dudo mucho si usar análogos de prostaglandinas si este paciente tiene una queratitis herpética reciente. Definitivamente no serían la primera elección porque por el mecanismo por el que funcionan, no son tan efectivos y tan rápidos como lo sería un timolol o una dorzolamida, pero definitivamente se pueden usar de tratamiento crónico para el glaucoma uveítico. Entonces, es un poquito hablando de los mecanismos de la hipertensión ocular y el tratamiento médico. Entonces, en segundo lugar, vamos a hablar sobre los corticoides, porque a veces estos pacientes llegan con la presión muy alta y uno no sabe si sí se debe usar corticoide o si no se debe usar corticoide. Entonces, quería mencionar un poquito de eso. Entonces, lo que estaba hablando ahorita cuando mencioné el síndrome de hipertensión ocular inflamatoria, entonces acá lo que está pasando es que hay una trabeculitis que va a obstruir el flujo. Entonces,
sobre todo en, por ejemplo, uveitis virales. Lo vemos mucho en toxoplasmosis, que el paciente llega con esa presión en 30, en el episodio, en la primera visita, por ejemplo, la crisis glaucomatociclítica o el síndrome de Posner-Schlossman. En sífilis también vemos, estos pacientes debutan con una presión en 30, 35, 40, 50, y a veces uno piensa, uy, no sé, yo le voy a dar corticoides, le voy a subir más la presión. No, acá los corticoides son los que van a bajar la presión. Entonces uno le da a un paciente su dorsolalamida timolol, pero lo que realmente le va a bajar la presión es el uso de corticoides tópicos. Entonces, siempre que tenemos que pensar si esto es un síndrome de hipertensión ocular, pues vamos a buscar signos de que sea una uveitis viral o infecciosa, que son las que más lo producen. Entonces, si nosotros vemos atrofia iridiana, si vemos precipitados granulomatosos, si vemos un foco de toxo, por ejemplo, o estos punticos blancos que se depositan encima de la retina, que es algo que se puede ver en la sífilis ocular. Todas esas cosas nos hacen pensar que puede ser una uveitis infecciosa que con mucha frecuencia se asocian a esta trabeculitis, que la presión baja cuando empezamos los corticoides tópicos. En tercer lugar, vamos a hablar sobre los corticoides. Entonces, los corticoides son quizá la principal causa del glaucoma uveítico. Entonces, del 61 al 64% del aumento de la presión ocular en uveitis es inducido por corticoides, o sea, por nosotros los oftalmólogos. Entonces, ¿por qué los corticoides aumentan la presión ocular? Porque alteran los mecanismos de homeostasis de la malla trabecular. Entonces, normalmente la malla trabecular está cambiando todo el tiempo en respuesta a la presión intraocular. Entonces, siempre se están depositando glucosaminoglucanos sobre la malla para como engrosarla y disminuir el flujo y evitar la hipotonía, y al mismo tiempo está actuando una enzima que es la hialuronidasa, que va a degradar estos glucosaminoglucanos para otra vez abrir los poros de la malla trabecular y que aumente el flujo. Entonces, así es como está funcionando nuestra malla todo el tiempo. La presión está bajita, se depositan los glucosaminoglucanos, entonces se disminuyen los poros, disminuye el flujo, sube la presión, entra la hialuronidasa, degrada esos glucosaminoglucanos, se abren los poros, aumenta el drenaje, disminuye la presión y así sucesivamente todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En los corticoides, especialmente los tópicos, que son los que más suben la presión, mucho más que las inyecciones perioculares, mucho más que las inyecciones intravitreales, muchísimo más que los corticoides orales, la hialuronidasa se inhibe, sobre todo con la prednisolona tópica, y entonces se van a estar depositando estos glucosaminoglucanos sin ningún tipo de freno, y entonces lo que vamos a hacer es que esos poros cada vez se van a cerrar y cerrar y cerrar y no se va a drenar humor acuoso, va a aumentar la presión intraocular. Entonces es importante saber el mecanismo por el cual se sube la presión en los corticoides, que es esa reducción en el drenaje que ocurre no inmediatamente, sino que ocurre por cambios morfológicos y bioquímicos de la malla trabecular, y también en menor parte por reducción del drenaje uveoscleral. Entonces es importante saber que para que ocurra todo esto, usualmente se demora de 2 a 6 semanas de uso de los corticoides y también es dosis dependiente. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, primero, si el paciente llegó con la presión alta después de una semana de usar prednisolona, pues no pensemos que sea una glaucoma por corticoides, porque probablemente no lo sea. Y también tratemos de evitar el uso de más de 4 gotas al día de prednisolona por más de un mes, porque es muy frecuente que después de 4 a 6 semanas de estar usando prednisolona 4 veces al día, entonces ahí se empieza a subir la presión intraocular y seamos nosotros los que le produzcamos el glaucoma a este paciente. Entonces, saber que el glaucoma corticoides es súper frecuente, inclusive más frecuente que cualquier otro tipo de glaucoma uveítico, pero que no ocurre inmediatamente, sino que toma unas semanas, porque lo que estamos viendo son unos cambios que están ocurriendo a nivel de la malla trabecular y eso se demora un par de semanas. Entonces ya hablamos de los mecanismos de los corticoides, y algo que es súper importante es que el glaucoma uveítico normalmente maneja presiones muy altas y se puede producir daño del nervio óptico muy rápidamente que nosotros no podamos ver. Entonces, esto es súper traicionero. La evaluación clínica del disco desafortunadamente no es confiable. Entonces, muchas veces nosotros llega el paciente con la presión en 40
y nosotros vemos un disco rosadito con una excavación de 0,1 y realmente lo que nosotros estamos viendo es edema del disco, que ocurre por dos causas. En primer lugar, porque la uveitis está activa y en segundo lugar, porque la presión se subió en una semana de estar en 13, que estaba siempre a estar en 45 y eso va a producir una disminución en el flujo axoplásmico del nervio óptico y se va a ver inflamado ese nervio. Entonces nosotros podemos pasar de ver este paciente que se ve divino y cuando ya le bajamos la presión y le bajamos la inflamación, vemos que en realidad es una excavación muchísimo más grande. Lo mismo puede pasar, pero al revés. Entonces, especialmente en niños y en adultos jóvenes, cuando las presiones están muy elevadas, entonces como el ojo está a tensión, hay un estiramiento de la lámina cribosa y nosotros podemos ver un disco con una excavación enorme y decir, este paciente tiene una excavación total, y después le bajamos la presión y vemos que realmente aún tenía una buena reserva de fibras nerviosas. Entonces, desafortunadamente, mirar el nervio no es muy confiable porque puede estar o subestimándose el daño o sobreestimándose el daño. Este, por ejemplo, es un caso mío que tuve el año pasado. Entonces, esta era una niña de 15 años, perdón que no alcanza a ver, tenía una uveitis anterior neuroblastoma leve con una vasculitis retiniana y llegó con la presión en 45 milímetros de mercurio. Entre las múltiples cosas administrativas y de todo, terminó poniéndose la válvula de AMED en octubre del 2022, unos 4 o 5 meses después de haberla visto, o 3 tal vez. Y entonces tenemos un OCT basal, que no estaba tan mal, y tenemos un OCT después de puesta la válvula, cuando la presión había estado más o menos en 16 y 17 desde la cirugía, con una inflamación que se había podido controlar, y vemos que hay una progresión importante en la tomografía que uno puede decir, bueno, pues es el resultado de todo ese tiempo que tuvo la presión alta. Pero entre febrero del 2023 y febrero del 2024, esta niña tuvo la inflamación bien controlada, la presión estuvo en 14 milímetros de mercurio todo el año y ustedes pueden ver una progresión muy importante. La capa de fibras nerviosas pasó de estar en 93 a 51 y no es porque esta paciente progresó terriblemente con una presión de 14, sino porque estamos viendo el resultado del tiempo en el 2022, que la presión estuvo altísima, y además una resolución de la inflamación del nervio óptico. Entonces, por eso es importante no entrar en pánico acá porque la paciente necesite que se le baje más la presión, pero sí tenemos que saber que nosotros cuando la veíamos acá no podemos estar tranquilos porque ese 45 milímetros de mercurio que esa paciente tuvo durante varios meses, lo vamos a encontrar un par de años después como un deterioro muy, muy importante, irreversible del nervio óptico. Entonces, esos nervios son súper traicioneros y por eso a veces es difícil saber cuándo operar estos pacientes. Y desafortunadamente hay que guiarse en primer lugar por qué tanto tiempo ha estado alta la presión. Nosotros no podemos decir, no, pues lleva un par de meses, pero ese nervio todavía se ve muy bien, porque ya vimos que ese nervio no está bien, sino que no hemos visto el daño. Lo otro es qué tan alta está la presión. Pues si estamos en 50, ningún nervio, por joven y sano que haya estado, aguanta presiones tan altas durante mucho tiempo. Y definitivamente, pues solamente nos guiamos por cómo se ve el nervio, cómo está el campo, cómo está la tomografía, pero teniendo mucho cuidado de interpretarlo porque probablemente estaremos o sobreestimando el daño si tenemos una persona joven con una excavación que se ve mucho más grande de lo que es en realidad, o más probablemente subestimando el daño y un año después vamos a ver que ese nervio quedó muy, muy enfermo por todo ese tiempo de presión alta. Entonces, en conclusión, la respuesta de cuándo operar es pronto. Hay que tener un umbral muy bajo para operar estos pacientes. Sabemos que 1 de cada 3 pacientes con glaucoma uveítico van a necesitar cirugía y aunque es ideal que estos pacientes estén sin inflamación, pues uno no tiene con una presión en 45 2 o 3 meses mientras se controla la inflamación y se le da la inmunosupresión sistémica y todo eso. Si este paciente tiene riesgo de pérdida importante de la capacidad nerviosa, hay que operarlo inflamado o no. Eso con respecto al daño del nervio óptico. Ahora vamos a hablar que en el glaucoma uveítico usualmente hay otros problemas en el ojo. Entonces, cuando uno va a pensar en cómo vamos a tratar quirúrgicamente este glaucoma uveítico, yo pienso que hay que hacerse 3 preguntas. En primer lugar, si este paciente tiene una inflamación importante en este momento.
Si ese segmento anterior está con muchísimas secuelas, con queratopatía en banda, con membranas, con sinequias por todos lados, y si este paciente va a necesitar una cirugía de catarata o alguna cirugía de retina, por ejemplo, pronto, si alguna de estas preguntas la respuesta es sí, la verdad que lo ideal sería ponerle un dispositivo de drenaje. Las otras cirugías que se usan para glaucoma uveítico, normalmente en cirugías, en pacientes que van a necesitar cirugía de catarata pronto, por ejemplo, o que están muy inflamados o con muchísimas secuelas, no tienen muy buena tasa de éxito. Entonces, si alguna de estas tres cosas la respuesta es sí, es mejor ponerle un dispositivo de drenaje, particularmente pues una válvula de AMED. ¿Por qué? Porque si este paciente va a necesitar cirugías posteriormente, la válvula de AMED es muy resistente a cirugías posteriores y puede seguir funcionando a pesar de que este paciente necesite cirugía de retina, cirugía de catarata, etc. Algo que nosotros le tenemos pavor en el glaucoma uveítico, de estas uveitis que son crónicas, es la hipotonía, porque nosotros vemos que con el tiempo, ya sea por membranas o por atrofia del cuerpo ciliar, los ojos van a tender hacia la hipotonía, y si yo tengo, por ejemplo, una trabeculectomía, es muy frecuente que con muchos años terminemos en hipotonía y después con una maculopatía por hipotonía, y son muy difíciles de manejar. Y adicional, la válvula es mucho más resistente a combinarla con otro procedimiento, como un corticoide intravítero o de pronto con una vitrectomía, con una cirugía de catarata, mientras que eso no aplica para el otro tipo de cirugías. Entonces, eso definitivamente pues debería ser nuestra primera elección en alguna de estas circunstancias. Pero pues no todas son esos casos trágicos. Si nosotros tenemos una inflamación en la cámara anterior que es leve, que de pronto no hay tantas secuelas en la cámara anterior, que este paciente es pseudofaco, por ejemplo, y la retina está bien, pues tenemos más opciones de cómo tratar este glaucoma uveítico, que ya vamos a empezar a hablar en detalle. Entonces, la pregunta y la pelea siempre ha sido si trabeculectomía o una válvula de AMED. Entonces, este es más o menos un resumen de qué pasa eh, en la trabeculectomía y en la válvula de AMED. Básicamente, los dos son muy efectivos para bajar la presión. Pueden lograr presiones muy similares, pero sin duda la válvula de AMED va a necesitar el uso de múltiples medicamentos, mientras que la trabeculectomía puede lograr presiones excelentes sin medicamentos adicionales. Entonces, la trabeculectomía tiende a lograr presiones más bajas, que puede ser ideal, pero también la trabeculectomía tiende a fallar más temprano de lo que la hace la válvula. Entonces, en este estudio de hace varios años, el tiempo promedio de falla de la trabeculectomía eran 8 meses, mientras que en la válvula de AMED 21 meses. Entonces, pues la trabe parece que baja más la presión, pero puede fallar más tempranamente. Y adicionalmente, cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces, ya sabemos que la trabeculectomía, si este paciente toca hacer una cirugía de catarata en 3-4 meses, pues muy posiblemente se nos vaya a tapar esa trabeculectomía. Tenemos ese riesgo pavoroso de hacer hipotonía varios años después, y está comprobado que la trabeculectomía puede resultar en mayor pérdida visual a raíz de la cirugía que lo que ocurre con la válvula de AMED. Pero la válvula de AMED también tiene sus problemas. El problema más terrible que estamos viendo hoy en día es esa pérdida endotelial progresiva. Estos son pacientes muy jóvenes que tenemos que operar y están teniendo recuentos endoteliales de 900 células a los 50 años, cuando ya necesitan hacer una cirugía o alguna otra cosa, y eso pues va a traer muchos problemas a largo plazo. Otro problema importante de la válvula de AMED, la exposición del tubo, que se ha visto que es inclusive 5% a 5 años, inclusive cuando se usan parches de esclera. Y tenemos el problema aburridorcísimo de la fase hipertensiva de la válvula de AMED, que si nosotros tenemos un nervio muy enfermo en el cual no toleramos presiones altas y nos toca aguantarnos una presión en 30 durante 3-4 semanas, pues no es lo ideal en estos pacientes. Entonces hay que mirar realmente, las dos son opciones válidas, pero cada uno tiene sus pros y sus contras. Recientemente, no sé si todos lo conocen, este es el Pressure Flow, es un dispositivo que ya está en uso en Colombia. Entonces, el Pressure Flow, eh, su, su, su propuesta es ser como una trabeculectomía mejorada. Entonces, se hace un flap, o se hace una peritomía igual que una trabeculectomía, se pone mitomicina igualitico que una trabeculectomía,
pero en vez de hacer el flap escleral, se pone este tubito que es el pressure flow. Entonces, esto tiene la gran ventaja de que tiene mucha menos hipotonía y al crear el drenaje ocurre muy posterior, entonces la falla es menor, pero al ser un tubito muchísimo más delgado que el de la válvula de Ahmed, parece que es mucho más benigno con el endotelio de lo que es la válvula de Ahmed. Entonces tendría ventajas sobre las dos. Definitivamente solo hay un estudio publicado en glaucoma uveítico con resultados, pues más o menos 47% de éxito a 3 años, pero pues es algo que puede ser interesante en los próximos años, pero definitivamente aún falta mucha evidencia de pressure flow en glaucoma uveítico. Algo que es muy interesante y cada vez se está usando más en glaucoma uveítico es el GAT, la trabeculotomía asistida por gonioscopia. No sé si todo el mundo la conoce, pero entonces básicamente acá gonioscópicamente se hace una goniotomía, se canaliza el canal de Schlemm. Acá lo están haciendo con un aparato que era el iTrack, que es una fibra óptica, entonces uno puede ver cómo se está iluminando la fibra y se ve cómo se ilumina cuando pasa por todo el canal de Schlemm. Entonces, durante mucho tiempo, el GAT se hizo 360 grados y todavía se hace con frecuencia, pero también se ha visto que tiene un riesgo alto de hacer ifemas en el posoperatorio y cuando se hace 180 grados, la efectividad es bastante buena con menos efectos secundarios. Entonces, acá ustedes estaban viendo un GAT, entonces miren, ya se canalizó 360 grados, se sacó la sonda por el otro lado y lo que se hace es jalarla para hacer una trabeculotomía en 180 grados, pero también eso se podría hacer este mismo procedimiento en, yo dije 360 grados es este video, uno podría hacerlo también 180 grados, en el cual parece que la efectividad es bastante buena, pero sin tantos efectos secundarios. Entonces, eso tiene la belleza de que no hay que tocar la conjuntiva y como vieron, con mucha frecuencia el mecanismo del glaucoma uveítico está en la malla trabecular. Entonces, tiene mucho sentido que si uno quita esa obstrucción a nivel de la malla trabecular, logre un buen efecto en la presión intraocular de estos pacientes. Hoy en día, pues esa fibra era carísima. Se ha encontrado que si se usa un prolene 5 ceros o 6 ceros, el efecto es exactamente el mismo y vale pues muchísimo menos. Entonces esta cirugía ya se ha vuelto mucho más accesible para el resto del mundo. El procedimiento es exactamente el mismo y los resultados reportados en glaucoma uveítico han sido excelentes, e inclusive en niños donde funciona, es como ideal, y en adultos que durante mucho tiempo se decía que los adultos no respondían a la trabeculotomía, pues en glaucoma uveítico, como es un mecanismo tan de malla trabecular, la trabeculotomía se ha reportado un excelente tasa de éxito, inclusive cuando no se tratan los 360 grados. Entonces eso es algo que quiero como que quede de esta charla, que cada vez se está migrando, si es un paciente candidato, como lo mencionamos ahorita, intentar hacer un GAT en estos pacientes que parece que tiene una buena tasa de éxito. Entonces, el GAT pues no es para todo el mundo, no, a veces uno tiene lente, uno se siente cómodo con la gonioscopia. Yo llevo ya varios años haciendo trabeculotomías inferiores para hacer como ese mismo efecto. Este es un ejemplo, entonces esto no se necesita ningún aparato especial aparte de los trabeculótomos que hay en la mayoría de clínicas. Entonces, si ustedes ven, yo estoy haciendo una trabeculotomía inferior para dejar sin tocar la conjuntiva superior. Esta era una niña que tenía por ahí 12 o 13 años cuando le hice esta cirugía. Ustedes pueden ver ahí el trabeculótomo pasando y lo que estamos haciendo es lo mismo, liberar ese mecanismo de resistencia a nivel de la malla trabecular. Ella tenía una válvula superior y realmente esto se hizo en el 2020 y todavía tiene la presión bastante bien controlada y le ahorramos una segunda válvula hasta el momento. Entonces, un procedimiento muy sencillo que no necesita nada especializado, no necesita lente de gonioscopia ni aprender la técnica de gonioscopia intraoperatoria. Entonces, algo con lo cual uno puede tener pues un recurso más en estos pacientes, especialmente jóvenes que responden muy bien a la cirugía de ángulo en glaucoma uveítico. Y pues es bastante sencillo, se cierra la conjuntiva y el paciente quedó con un par de punticos de Vicryl y afortunadamente la inflamación es mínima.
Entonces, hace unos años yo revisé los primeros 9 ojos que operé y la reducción de la presión es bastante buena, teniendo en cuenta que todos los pacientes estaban con máxima terapia médica y teniendo en cuenta que la mayoría tenían alguna cirugía previa de glaucoma, con una reducción más o menos del 27% a 6 meses. Y eso sí tiene la ventaja de que estos pacientes no se inflaman casi nada. No tenemos ningún cuerpo extraño que estamos poniendo ahí para estar preocupándonos por el endotelio o por algo a largo plazo. Y pues como lo está haciendo inferior, pues la conjuntiva superior queda indemne en caso de requerir procedimientos posteriormente. Entonces, pues realmente todo, inclusive yo estoy tratando de migrar al GAT, pero la trabeculotomía, si es algo que ustedes ya dominan, es una súper buena opción en estos pacientes. Finalmente, vamos a hablar de la ciclofotocoagulación, que realmente es lo último que recomendamos en pacientes con glaucoma uveítico. Primero, porque el porcentaje de éxito no es muy bueno y se van a requerir múltiples sesiones. Y segundo, porque la inflamación que produce es enorme y todo eso va a resultar a largo plazo en un mayor riesgo de hipotonía. Inclusive puede ser 19% de hipotonía en estos pacientes, que no va a ocurrir al mes ni a los 6 meses, sino 2, 3, 4, 5 años después, y ya ahí sí no hay nada que hacer. La hipotonía es más frecuente en niños, en pacientes que tengan una inflamación anterior crónica, inflamación persistente, una enfermedad de larga data y que pues en este estudio hay cirugía de catarata previa. Entonces la ciclofotocoagulación tal vez reservada para ojos ciegos dolorosos, pero no es lo recomendable en ojos que tengan algún pronóstico visual, pues porque puede llevar muchas complicaciones o de inflamación o de hipotonía a largo plazo. Finalmente, recordar que el glaucoma uveítico requiere un manejo interdisciplinario, que eso es como lo que hay que tener en cuenta, que tal vez uno no está tan acostumbrado en la clínica, y es que hay que apoyarse en la inmunosupresión sistémica si es una uveitis no infecciosa, que es ahorradora de esteroides, precisamente porque sabemos que los corticoides son muy malos para la presión intraocular, pero también porque son muy malos en términos de efectos secundarios múltiples locales y sistémicos. Es apoyarse de un uveólogo o de su reumatólogo de confianza que le guste la uveitis, que no son todos. ¿Por qué? Porque reducir la inflamación y disminuir los esteroides tópicos va a resultar en mejor control de la presión, mayor éxito quirúrgico, y esto va a resultar en menos número de cirugías, que a la larga va a resultar en menor pérdida visual. Entonces, es súper importante que nosotros tratemos de hacer las cosas bien en la cirugía y tener al paciente lo más preparado que se pueda, pero la verdad es que si la presión está muy alta y no está bajando rápido, hay que operar, ¿sí? Como está el paciente, porque de nada nos sirve darle un par de meses mientras se controla la inflamación y le empiezan la terapia biológica, y yo no sé, y ya en 2 meses el paciente estuvo con la presión en 40, lo operamos, la cirugía divina, nervio óptico está muerto. Entonces sí es importante saber que en glaucoma uveítico siempre tenemos afán, bueno, sobre todo si las presiones están muy altas. En conclusión, el glaucoma uveítico requiere un abordaje especial, tanto en el diagnóstico y para definir cuál es el mecanismo del aumento de la presión, que esto también va a definir la forma de tratamiento, que es diferente de los otros tipos de glaucoma, y definitivamente hacer un manejo interdisciplinario, y todo esto, tenerlo en cuenta, va a llevar a mejores resultados. Muchísimas gracias. Me dijeron que les recomendara que por favor llenen la encuesta para recibir su certificado, ¿cierto? Muchas gracias, doctora Mariana, muy amable. Bueno, agradecemos muchísimo la participación de la doctora Mariana Cabrera en nuestra charla de ECOS, Educación Continua en Oftalmología. Queremos entonces dar un espacio para preguntas. En este momento tenemos 60 personas conectadas, y quienes deseen participar con alguna inquietud, por favor, abran sus micrófonos y los estaremos escuchando. O en el chat, si no quieren hablar, también acá yo estoy pendiente. Claro que sí. Por acá nos están dando excelentes comentarios en el chat. Excelente conferencia, Mariana, muchas gracias. Excelente ponencia. Ya saben que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta relacionada con el tema. No tengan pena. Bueno, mientras que se animan, entonces, nuevamente les recordamos, en el chat les hemos dejado el link para calificar nuestra charla de hoy, pero también para acceder al certificado. Nosotros vamos a entregarles la posibilidad de
esta charla grabada en nuestro canal de YouTube a partir de la próxima semana. Por aquí tenemos una pregunta, doctora. Dice, ¿siempre se va a desarrollar glaucoma en...? En la uveitis, 30%. Ya. Hay un 70% de los pacientes que estadísticamente no van a desarrollar uveitis, 30% la desarrollan y eso pues depende mucho sobre todo de qué tantos corticoides se usaron en el paciente, porque si nosotros le damos corticoide con suficiente tiempo y suficiente dosis de corticoides, a todo el mundo le va a dar glaucoma. Entonces también está en nosotros qué tanto glaucoma van a desarrollar los pacientes. La pregunta es si es una uveitis autoinmune en todo tipo de uveitis. Preguntan cuánto tiempo se debe esperar en indicar cirugía ante un glaucoma uveítico sin respuesta a hipotensores. O CE en casos indicados. ¿CE es qué? Corticosteroides. Entonces, ¿cuánto tiempo se debe esperar? Pues la verdad que si la presión está en 45, yo pienso que uno no puede esperar más de 2 semanas, ¿sí? Uno, afortunadamente, en las uveitis infecciosas, cuando empieza el tratamiento, por ejemplo, en un virus, la presión a los 8 días ya debe bajar. Entonces, la idea es que uno vea a ese paciente y mire cuál es el mecanismo del aumento de la presión. Entonces, por ejemplo, si es un virus, nosotros le vamos a empezar el antiviral y le vamos a empezar el corticoide y a los 8 días ese paciente ya debe tener la presión por lo menos en la mitad y ya sabremos si ese paciente va para cirugía o no va para cirugía. Si es una uveitis no infecciosa, por ejemplo, entonces ahí nosotros le empezamos su antiinflamatorio y si en 2 o 3 semanas esa presión no ha bajado y está muy alta, entonces este paciente va para cirugía lo más pronto que se pueda, porque no estamos perdiendo nervio óptico tratando de esperar a que la situación esté perfecta. Ya si es una presión de 23, 24, pues de pronto uno tiene un poquito más de tiempo para definir si puede tenerlo en la situación perfecta, si de pronto bajando la inflamación la presión baja, pero si tenemos una presión que está por encima de 35, el daño al nervio óptico es demasiado grande y en ese momento yo creo que 2 o 3 semanas es lo máximo que uno debería esperar a tener ese ojo listo para cirugía. Doctora, por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el común denominador en el motivo de consulta? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere eso? Por acá nos pregunta Juan Muriel. ¿Cuál sería el común denominador en el motivo de consulta? En uveitis, pues digamos que la verdad, el glaucoma uveítico, todas las uveitis, o pues una porcentaje grande de las uveitis se van a manifestar como ojo rojo doloroso. Y es muy difícil saber si estos pacientes van a tener la presión alta o no. Entonces, pues sabemos que un paciente que tiene disminución de la visión, que tiene el ojo rojo con fotofobia, pues el riesgo de tener inflamación intraocular está. Entonces, pues realmente esos signos de algo, un paciente que esté viendo menos, que esté viendo muchas mosquitas de forma súbita que le estén quitando visión, que uno vea que el ojo está rojo, especialmente alrededor de la córnea, o sea, inyección ciliar, y que tenga una fotofobia muy intensa, pueden ser signos de uveitis y sabemos que 1 de cada 3 pacientes con uveitis pueden tener la presión alta. Ujú. Tenemos por acá otra pregunta. Buenas noches. Desde nuestro ejercicio como optómetras, ¿cómo filtrar de manera más rápida a estos pacientes para que reciban atención más rápida por oftalmología, por ejemplo, pacientes de EPS? Sí, eso es importantísimo, es muy difícil, pero definitivamente, pues si tienen acceso a tomar la presión y la presión está muy, muy alta, pues no sé si habría forma, no sé muy bien cómo funciona Medellín, pero si hay alguna forma de una consulta prioritaria o si tienen algún oftalmólogo amigo, bueno, porque realmente en estos pacientes estos pacientes se quedan ciegos en 2 meses, ¿sí? Y ya después les podemos hacer todas las cirugías del mundo y el nervio óptico ya se murió. Entonces, si la presión está en 23 o 24, pues de pronto uno puede darle gotas y darle un poquito de tiempo mientras hace las autorizaciones y así todo, pero si la presión está a 35, 40,
la verdad que hay que llamar a un amigo, bueno, y pues trabajar juntos oftalmología y yo tengo muchos optómetras que me echan una llamadita y yo como que ustedes ya identifican si hay inyección ciliar, si tiene una lámpara de hendidura, pueden ver precipitados, si saben que el paciente tiene antecedente de uveitis, pues llamar a su oftalmólogo de confianza porque la verdad que estas glaucomas uveíticos tienden a ser muy, muy, muy malignos y pues requieren una atención pues pronta. Ujú. Y ya por último nos saludan nuestros colegas de Aruba desde el IMSS Hospital. Entonces también qué bueno que nos están acompañando hoy, Rosmila. Buenas noches y qué rico que sigan cada 8 días en esta agenda de ecos. Bueno, creo que entonces no tenemos más preguntas en la noche de hoy. La doctora Mariana, muchísimas gracias. Nuevamente les voy a dejar la encuesta para que el formulario para que por favor nos ayuden a calificar y acceder al certificado de la sesión de hoy. Recuerden que vamos a tenerla grabada en nuestro canal de YouTube de la Clínica de Oftalmología San Diego a partir de la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Muchas gracias, doctora Mariana. Gracias a ustedes.